Hola, está usted en Perspectivas aquí en Rompeviento TV y estamos charlando con el senador Manuel Bartlett. Senador, retomando un poco la pausa anterior, el segmento anterior, yo quisiera hablar, alguna vez en las charlas que tuvimos en las dos anteriores entrevistas, hablamos de una que yo tenía interés en hacerle, que tiene que ver con usted como hombre de Estado, en todos los cargos públicos que ha usted ocupado y en momentos claves e importantes para el país. Ha tenido entrevistas también muy valiosas, como aquel libro Transición con Carmen Aristegui y Ricardo Trabulsi, y ha hablado un poco de todo este proceso que hemos tenido en México. Yo quisiera rescatar ahorita el año de 1988 y hace rato en el segmento anterior que hablaba usted sobre la caída del sistema y que usted en algunos espacios ha intentado aclarar qué pasó, qué sucedió, pero sigue habiendo, me parece, un alto grado de escepticismo sobre su persona o sobre su figura, y en algunos casos, en muchos también, ha generado una gran sorpresa verlo ahora debatir en el Congreso, en el Senado, contra las reformas estructurales, apoyando a la persona de Andrés Manuel López Obrador, vinculado con Morena, vinculado con partidos de izquierda. Y esa, no sé si decirlo, metamorfosis o qué sea, en lo que terminó en esa transición que usted fue teniendo, y que quisiera hacer un recuento un poco de eso para entender al personaje, a Manuel Bartlett Díaz, como hombre de Estado. ¿Qué cree usted por qué motivo la gente, a pesar de las explicaciones que usted ha dado sobre la famosa caída del sistema y eso que sigue rebotando una y otra vez en su persona y que genera escepticismo hacia un gran sector de la población, por qué la gente no termina de creerle a usted sobre lo que sucedió en el 88 después de las explicaciones que ha dado? Mira, en la vida política, y lo comentábamos, uno está expuesto siempre al debate público, ¿no? Y la respuesta, las entrevistas, 1000 o 2000 que he dado. Pero también está uno expuesto al ataque personal, a la descalificación, ¿no? A la construcción de estereotipos, ¿no? ¿Qué es lo que es esto de la caída del sistema? Bueno, la caída del sistema es muy rápido, ¿verdad? Que no quiero hablarlo rápido, quiero desarrollarlo un poquito más. Sí. Bueno, te lo voy a explicar. Sí, sí. Pero la elección de Salinas, en la elección de Salinas yo era el responsable del aparato electoral, de su estructura, de su organización, no de la campaña de Salinas. Y además fue que me lo pidieron Miguel en la Madrid y el propio Salinas. Acaba de sacar una gran producción en su televisión azteca, ¿no? De su hermanito y Salinas Pliego. Bueno, es otra historia, ¿no? Entonces, la caída... Eso se lo solicitan a usted siendo secretario de Gobernación, sí, con que Miguel me de la quedara Madrid. yo porque yo era un precandidato. Yo era precandidato, secretario de Gobernación. Entonces me piden que yo me quede y que yo me ocupe de la labor electoral que corresponde a la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo vivió usted que no fuera usted elegido y que fuera Salinas siendo usted precandidato? ¿Cómo? Pues yo creo que fue un error grave de Miguel de Madrid y lo reconoció años después, ¿no? Okay, regresando. Yo creo que fue un error Salinas, porque Salinas era el autor de la liquidación de miles de gentes, de la política de shock, de todo eso. Era el peor candidato que pudo haber elegido. Pero en fin, no te digo que yo hubiera sido el mejor. No, a mí me piden que me quede yo y que haga yo mi trabajo. En ese trabajo, tú tienes que llegar al final, que es el día de la jornada electoral.
el sistema de cómputo, el sistema para computar las elecciones, estaba perfectamente establecido en la ley, código nuevo, que estableció una apertura que nunca había habido, consistente en que todo el proceso en cada casilla tenía que ser público y al término del mismo se hacía una publicidad afuera de cada casilla. El traslado de los paquetes electorales con las actas para llevarlos y concentrarlos todos en los comités distritales, había 300 comités distritales, ahí se concentraban las casillas. Durante décadas el paquete iba con el acta adentro, cerrado. Cada quien tenía su acta, pero la oficial que estaba ahí estaba cerrada. Nosotros abrimos como nunca la apertura y la exposición en las casillas, y la obligación de al ir reuniendo los paquetes. Había habido una reforma electoral, sí, claro, en el 86, sí, es muy importante, 2 días antes. Muy importante, que habría y era la más transparente que había habido en la historia. De manera que lo que llevaban las casillas, las actas, se leían conforme iban llegando en el comité distrital y se ponían en grandes pizarrones así enormes. Y ahí estaban sentados todos los candidatos y sus gentes, los partidos, y eran públicos. Todo, se acortó el tiempo, era de 10 días, era de domingo a domingo. A 3. A 3. Entonces había que hacer un esfuerzo por tener en los 3 días todas las casillas en los 300 comités distritales. Y usted había instaurado un sistema, digamos que en ese 88, de lo más moderno que había. No, déjame terminar. Entonces el sistema era ese: casillas abiertas, las actas abiertas ya nos encerraban, fueron públicas todas y se presentaban ahí y se abrían. Ese era el sistema de cómputo. Y al término de 3 días, ¿no?, los comités distritales tenían que revisar todas las actas y decidir el resultado. No la Comisión Federal Electoral, no tenía nada que ver. Todo eso se hizo en 300 distritos. Bueno, yo tenía un sistema de la Secretaría de Gobernación, que es la confusión. Ese sistema, quiero decir, que siempre existió en la Secretaría de Gobernación, que no es el de la Comisión Federal Electoral, es un sistema de información que lo tiene Gobernación, lo tiene Comunicaciones, lo tiene todo, para ir recibiendo información, saber qué pasa en el país. Desde años antes yo fui secretario de varias veces de la Comisión Federal Electoral, y yo tenía en la dirección de gobierno, ahí tenía yo gentes que me ayudaban, consumadoras, para saber qué estaba pasando en el país. Sí, usted de hecho en el 70 se le nombró director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y secretario de la Comisión Federal Electoral hasta el 76. Ahí está. Entonces teníamos un sistema, porque la Secretaría de Gobernación es una oficina de Estado, de gobierno, y la Comisión Federal es un organismo pluripartidista. Y cada quien tiene su sistema de informarse. La institución Gobernación tenía su sistema, que era sumar, no había computadoras, sumar lo que telefónicamente te mandaban de lo que iba llegando. A ver, entonces la caída del sistema, que es la perversión publicitaria de Salinas y compañía, ¿no?, y el panismo también. La frase de Ceballos. La frase de Ceballos fue que no, yo quedé en compartirles, me pidieron, hombre, lo que llegue aquí, dánoslo. Y les dije que sí, se los concedí. De un sistema de gobernación. Ese es cuando dice Fernández Ceballos, se cayó el sistema y no sé qué. Ese problema era que no les llegaba, yo se los iba a mandar. ¿Y él se refería del verbo callar o del verbo caer? Es la gran gracia de Fernández Ceballos. Se cayó el sistema, en cibernética cayó, es otra cosa, ¿verdad? Y ese tema duró 15 minutos como tema. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo pregunté por qué no está llegando allá. Había un problema de teléfono, se lo estaba mandando por teléfono, y les abrí a todos
a los 15 minutos de la frase célebre de Fernández de Ceballos, y entraron a donde estaban sumándose lo que llegaba de los estados. Ese era el sistema de gobernación. Todos los partidos tenían otro sistema. El PRI tenía su propio sistema. Entonces yo se los compartí, se los voy a dar, pero el sistema nunca dejó de funcionar. Siguieron cayendo. Ese era, cuando se dice esto, eran las 7, 8 de la noche. Todavía no terminaban las casillas. Los partidos van, y ahí andan todavía vivos algunos, como yo. Entre ellos Fernández de Ceballos. Sí, cómo no. Entonces le pido a Fernando Elías Calles, subsecretario, oye, ¿qué pasa? No, pues que no llegan. Les abrimos, aquí están sumándose. Nunca dejó de funcionar, porque eran 3 días desde que tenían que ir llegando y se fueron anotando. Y al tercer día pues, llegaron todas y entonces se instalaron para contar los votos en las casillas, no en ningún sistema de computación. Pero se repite y se repite. ¿Por qué? ¿Sabes cuál fue el problema de ese día? No, a ver, dígame. No fue esa frase de Fernández de Ceballos. Eso, y ahí están gente todavía que lo puede decir. No fue el tema, ni fue la protesta que fueron a hacer ahí los candidatos, Cuauhtémoc y los demás. No, el tema fue que a las 11 de la noche Miguel de la Madrid decide que declaren presidente ganador a Salinas sin cifras. Ese fue el problema. Se armó, un relajo, protestaron, ese fue el problema. Y está en sus memorias. Sí, pues de hecho, precisamente hablando de las memorias, ¿sí? En alguna entrevista que le hacen a usted, Andrea Becerril de La Jornada, en el 2007, le dice a usted, en sus memorias, Miguel de la Madrid afirma que le solicitó a usted no divulgar las cifras que en ese momento daban ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas. Y usted responde, cita textual de usted, sí, dice que me habló y me preguntó cómo iba la elección y que yo le respondí que Cárdenas iba avanzando en algunos estados y en el Distrito Federal arrasando, y que entonces me pidió no dar ninguna información porque si decía que iba ganando el ingeniero con base en datos parciales, ya después nadie creería que no fue así. A mí lo primero que me brincaba era, sí, dice que me habló, sí me habló y me dijo esto, sino usted se refiere a, sí, dice que me habló y dice que yo dije. ¿Y si fue cierto o no fue cierto? Mira, todo esto está en sus memorias, en las de Miguel de Madrid. Yo las voy a hacer públicas porque ahí está con toda claridad que el problema no fue la frase de Fernández de Ceballos, hombre. Porque eso, eran las 7, 8 de la noche, estaban cayendo poco a gotas. No, el problema fue que Miguel de la Madrid con Salinas deciden declararlo ganador a las 11 de la noche sin cifras. Pero, ese fue el problema. Pero no me haga como en esta pregunta, que no me responde. No, sí. ¿Sí le habló y sí le dijo eso? Me habló y me habló constantemente y está en sus memorias. Pero ahora dígame usted. Y me dijo, ¿cómo vamos? Se puede. En realidad lo que querían él y Salinas es que la Comisión Federal Electoral, yo, declarara que Salinas había ganado ese día. Ese fue el problema. Y esas fueron las llamadas y lo aclara perfectamente Miguel de la Madrid en sus memorias, en las suyas. Pero dígame algo, senador. Que yo no diera más información. Bueno. O sea, en esas llamadas sí iba adelante en un principio Cárdenas en relación a los primeros resultados que usted decía. Pero claro, arrasante, como dice ahí, Cárdenas ganó el Distrito Federal, ganó las senadurías, ahí entró Porfirio y Ifigenia, claro que venía ganando. Y por eso, ¿verdad?, no se podía declarar presidente a Salinas, sino hasta el tercer día, que es cuando se iban a conocer todos los resultados. O sea, usted se niega cuando... Claro, absolutamente. Es lo que le dije, no hay datos para declarar a Salinas triunfador, no hay, y todos lo saben. Y cuando se declara por Jorge de la Vega, por instrucciones de Miguel de la Madrid,
que ganó Salinas se arma un despapalle porque no Jorge de la Vega Domínguez, que era presidente del PRI, de la dirigencia él lo nacional. declara ganador sin cifras. Ese fue el problema. No era que se cayó el sistema. El sistema del código funcionó perfecto los 3 días. A ver, decía, el PAN representado por José Antonio Gómez Urquiza, quien responsablemente se mantuvo atento en todo el proceso electoral y su medición cibernética, de inmediato supieron que algo andaba mal en el manejo de la información, gracias a que Gómez Urquiza había apuntado todas las contraseñas para acceder a la información, incluso a la confidencial, sin que se dieran cuenta que los que pretendidamente controlaban el conteo de votos vía dicho sistema computacional. Sobre Pues esto de eso. José Antonio... Es la misma, no sé quién es ese señor. No sé en dónde salió uno del PAN. Sí, del PAN, representado por el PAN, representante del PAN. Pues el PAN ahí estaba. Sí, el PAN terminó avalando, pero claro. Ajá. Sí, No ajá. terminó desde entonces. El asunto de que las cifras especiales y secretas, es una mentira, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cifras secretas? Si está todo siendo público. A ver, eso es lo que nadie quiere entender. le pregunta a usted la reportera, 2 décadas después, ¿qué responde a la pregunta que muchos le han repetido? ¿Hubo fraude contra el ingeniero Cárdenas? Y usted responde textual, lo que fue, fue, y ahí está. Lo que he dicho siempre, y estoy convencido de ello, es el desempeño de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue impresionante. Cuando dice lo que fue, fue, y ahí está, olvídese usted de la famosa caída del sistema. Sí. ¿Hubo fraude electoral o no hubo fraude electoral en la elección del 88? Mira, la elección, te repito, ¿verdad? Si leemos el código, que ahí lo tengo y lo vamos a publicar junto, ¿verdad? La elección se llevó todo ese día y 2 días más. Se concentró en los 300 distritos. Ahí se contó y el resultado lo dieron los 300 distritos y dijimos, eso es lo que dicen ellos. Yo nunca tuve, que esa otra cuestión que se habla, yo nunca tuve los paquetes electorales, nunca, y nunca tuve ninguna relación con la elección presidencial. ¿Los tenía la Cámara de Diputados? Claro. Lo único que hacía la Comisión Federal Electoral entonces era recibir la información de los 300 distritos y decir, señores, ese es el resultado. Y luego revisar los diputados para darles la constancia de mayoría. ¿En dónde se hizo todo? En el colegio electoral. Ahí se calificó la elección. ¿Quién era el presidente del colegio electoral en ese entonces? ¿Era Lujambio o quién era? No. El presidente nadie sabe porque todos se tiran al suelo, ¿no? ¿Quién era? Era Jiménez Morales, de Poblano. Nunca los oí hablar de ese asunto, eso se echó un clavado. La elección se calificó en el colegio electoral en un acuerdo entre el PAN y el PRI, Salinas y el PAN, que lo han reconocido después, ¿verdad? Para que no votaran en contra de Salinas. Ahí es donde fue. No, nosotros nunca tuvimos los paquetes. Y luego, ¿te acuerdas que los quemaron? Sí, cómo no. ¿Y quién lo avaló? Fernández de Ceballos. Claro. Ok. Pero retomando mi pregunta, senador, y apelando a la honestidad y al conocimiento que usted tenía como secretario de Gobernación, que no era menor, y menos en ese entonces de Miguel de la Madrid. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Ganó o no ganó? O sea, yo no sé. Yo no manejé esa elección. Yo no estuve ahí. Los resultados son esos, ¿verdad? Si hubo fraude, si lo debían de haber visto en el colegio electoral, no en la Comisión Federal Electoral. Esa es la trampa. La trampa fue allá. Y esa trampa le conviene al PAN y le conviene al PRI. Ok, se lo pregunto. Fue Manuel Bartlett de allá, no. Calificaron las elecciones en el colegio electoral ahí. A ver, yo sí creo que hubo una campaña del propio Salinas de Gortari ya como presidente de la República en tratar de
Y hacerle chivo expiatorio. Sí, claro. Del chivo expiatorio. Y lo sigue habiendo. Y Mira, la campaña... acaba de hacer una superproducción en TV Azteca. TV Azteca que se la clavaron ellos, ¿eh? TV Azteca era Imevisión. 5 grandes producciones. Ahí sale y todavía dicen, igual te dijo, se cayó el sistema. Saben ellos que la elección se calificó ahí y si había fraude tenía que haber abierto los paquetes. Y ahí estaba el análisis, pero ni a Salinas, ni a Miguel de la Madrid, ni al PAN le convenía decir que ahí fue el trasupije, ¿sí hubo? Por eso, entonces, en esa lógica, senador, o sea, y en esa campaña que sigue. Se identifica, Que sigue. que sigue, donde le quieren estigmatizar y cargar históricamente la famosa caída del sistema. Entiendo esa parte, pero en defensa de usted, con el conocimiento que usted tenía como secretario de Gobernación, y si no me lo puede decir así, en una percepción personal de usted, ¿hubo fraude electoral en el 88 o no hubo fraude electoral? Entendiendo toda la gama de herramientas que había y que hay para fraude, ratón loco y todo lo que existía. Pero si yo te digo otra vez que yo no recibí los paquetes electorales, que no analizamos nosotros la elección presidencial, que se analizó allá y que la verdad legal estaba metida en esos paquetes que ellos quemaron, ¿qué me preguntas a mí? No, ¿Por pues, qué? No, ellos son los que lo hicieron. Okay. ¿Por qué quemaron los paquetes? Bueno, sí. ¿Por qué ¿cómo Fernández no lo voy a de Ceballos, en un discurso fantástico que hay que oírlo, los paquetes no sirven para nada? Ahí estaba, ¿cómo no? Si hubo fraude y le metieron votos y todo, pues había los comités hicieron su cómputo. Y se hizo en el colegio electoral. Su percepción personal. La percepción, si me dicen no tengo elementos. Yo lo que te puedo decir es que Salinas era un pésimo candidato. Ahí vimos ahora en su panegírico televisivo que fue subiendo y subiendo y llegó a subir hasta la estatua, porque hubo un gran problema económico y se cayó el peso y y entonces... El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas detallaba estos datos, ¿no? El 7 de julio, el Frente Democrático Nacional, en los resultados que había, sumando 2 millones de votos, eran 26% para el PAN, 26% para el PRI, 40% para el Frente. El día 9 de julio, o sea, el tercer día de la elección, era el 25% para el PAN, el 32% para el PRI y el 38% para el Frente. Y el 12 de julio, o sea, estamos hablando de ya 16 días después de la elección, ellos marcaban del 54% del total, 21% para el PAN, 35% para el PRI y 39% para el Frente. Y luego dice, ahí se computaron hasta 30,000 casillas y 25,000 casillas. Eso tampoco es cierto. No es cierto. Claro que no. Te voy a decir, se computaron todas las casillas. La información que iba cayendo y que es la que nosotros recibíamos, y todos, era la que llegaba a los comités distritales con la acta ahí pública. En 3 días tenían que estar todas las casillas ahí y todas las actas. ¿Y estuvieron? Claro. Lo que pasa es que al tercer día, cuando ya se instalan, ya no sigue sacando la votación preliminar. La votación preliminar era por teléfono de las actas que iban a ser analizadas por los comités distritales en donde estaban todos sentados. ¿Verdad? Entonces eso de que faltaron, no faltaron. Estuvieron todas. Ahí, previo al Pero ¿te das elección, cuenta a quién le interesaba eso? No, dígame. ¿A quién? Pues el arreglo del PAN con el PRI. Se pusieron de acuerdo y lo han reconocido. ¿Verdad? Ahora lo vuelve a reconocer. Se pusieron de acuerdo y hay todo un debate en el PAN, ¿verdad? En donde hay muchísima literatura que dice sí, nos pusimos de acuerdo. Y es hay que ser realistas y se asocia con Salinas y Salinas gobierna con el PAN.
Por eso... ¿Usted en media? Ahí, la ¿no? caída, no, yo ya no estaba, yo terminé mi secretaría. Yo terminé cuando mandamos todas las cosas en mayoría. Yo no participé en esas negociaciones. Senador, previo a la elección, de hecho 4 días previos a la elección, Javier Obando y Román Gil, Sí. responsables del cómputo electoral del Frente Democrático conozco Nacional, todo esto. fueron asesinados. Sí, pues usted era secretario de Gobernación, Sí. imagínese si no. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué terminó el asesinato de...? Ya no me acuerdo, man. Pero sí hubo varias cosas que él tenía todo y al matarlo, pues se quedaron sin la inteligencia. Eso quiere decir lo que me estás diciendo. Él fue el Obando. Obando fue que, perdón, no entendí esa parte. El Obando es el que hubiera detenido un fraude porque él sabía y lo matan. No, pero tenían todas sus computadoras, todos tenían su información de primera mano. Pero no recuerda entonces el seguimiento que hubo de quién cometió el homicidio. No me acuerdo, no. ¿No? Ok. Senador, ¿hay algo más que quisiera usted añadir sobre este respecto? Sí, En defensa de usted, y vuelvo a retomar el punto de todas las veces que he hablado del tema y que la gente como que le termina de creer y que no, y otra gente, como le dije hace un rato, que está sorprendido y admirado del debate que usted está enfrentando en el Senado contra la clase política actual, particularmente en el Ejecutivo Federal y toda esta clase neoliberal que está gobernando el país. ¿Algo más que usted quisiera añadir sobre este respecto? Más que quede claro, ¿verdad?, que la famosa caída del sistema es un mito que no existió, que el problema electoral, el problema dicho por Miguel de la Madrid en sus memorias, él fue que declaró a Salinas ganador sin cifras. Ese fue el problema. Y lo dice él. Estamos en la Comisión Federal Electoral y claro, lo del sistema, que sí que, a ver, ábrenles. A mí no había información secreta, ese era. Hay, por ejemplo, senador, ya para cerrar esta parte, en el recuento que presenta el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de estas cifras que le estaba dando y que hasta el 54% llevaba 21% el PAN, 35% el PRI y 39% el Frente Democrático Nacional. Yo te voy a pedir ahí, Santi, si me puedes poner el resultado electoral aquí en pantalla de las elecciones de 1988, por favor. Finalmente, de lo que describe el ingeniero Cárdenas es que se hace el silencio después de ese 54% y ya nada más se les presenta el resultado final. Y para los que no nos acordábamos bien de la diferencia de votos y de porcentajes, Carlos Salinas resulta ganador con un 50% contra un 31% del Frente Democrático Nacional. O sea, prácticamente 20% de diferencia. ¿Le parece que eso era creíble? No, yo creo que no. Ahí hubo muchas cosas. Entre ellas, dicho por el PAN, una famosa analista que analiza el PAN, a la hora, a ver, cuando dices cifras, es muy sencillo. ¿Cuántas cifras? ¿Qué fue lo que computaron los 300 institutos? Ese es el cómputo. De ahí se va todo al Congreso. Eso es una cifra oficial. Hasta entonces, 3 días después, esa es la cifra oficial. Y luego viene el colegio electoral. Controlado en la Cámara de Diputados. El dictamen lo hizo el PRI. Y lo avaló el PAN. Lo avaló el PAN y se fueron los del PRD. Algunos todavía no existía el PRD. No existía el PRD. Entonces hay una salida ahí de gentes que permiten muchas cosas en el colegio electoral, en donde yo no estaba. Entonces, eso de cifras es muy fácil. No, pues son las cifras que da el colegio. O sea, usted desde esa posición como secretario de Gobernación, cuando ve esas cifras, no le checan con los resultados que usted estaba viendo. Yo te digo que yo vi el proceso desde fuera, porque yo no estaba con Salinas trabajando en el campo, yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. El desempeño de Cárdenas fue enorme.
la candidatura de Salinas rompió al PRI, ¿no? Y toda la izquierda del PRI se fue. Entonces fue una campaña poderosísima de Cárdenas. Lo dice también Miguel de la Madrid. Dice, no nos esperábamos que fuera. No, sí, se esperaban porque sabían lo que tenían encuestas ellos. Pero te contesto otra cosa que me dijiste. La gente, me dices, se sorprende de ver a Bartlett ahora atacando a la clase política porque qué raro que esté ahí. No es raro, miren, lo que yo he escrito mucho y te puedo mandar todos, yo escribo en el Universal cada 15 días. ¿Quieren saber lo que he pensado todos estos años? Ahí está. ¿Y por qué? Lo que ocurrió fue que el PRI fue a la derecha neoliberal abierta. Ese fue la derecha neoliberal abierta, la que sigue ahí metida. Ese no es el PRI. El PRI se salió. Y desde entonces el PRI es eso. Por eso yo no es ninguna sorpresa que yo no esté en el PRI de Peña Nieto. La vez pasada que yo lo entrevisté, le hice la pregunta que a muchos nos costaba trabajo de pronto verlo con esa postura y con esa defensa contra las reformas estructurales, por ejemplo, contra la privatización, en fin, de Pemex y de todos. Y hablaba yo también de don Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Que muchos sí, pero pues todos crecimos ahí, los vimos, ¿no? Los vimos en la Secretaría de Gobernación, como gobernador de Veracruz, de Puebla, etcétera. Mío, todos éramos del PRI, salvo prueba en contrario. Sí, pero ahí esa parte, senador, usted me dijo, es que el PRI en el que yo estaba era nacionalista. Claro. Y no. ¿Y con contenido social? Sí, y yo le dije en ese entonces también, sí, pero con un nivel de corrupción terrible. Nunca como ahora, pero en fin, sí. Ahí estaba Jan González y la historia de Miguel Alemán y todo lo que tú quieras. Pero el partido era otro. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿Verdad? ¿Por qué no se sorprenden con Cárdenas? Pues él hizo lo mismo. Sí. Él dijo, Salinas no, porque ya se le veía la cola al diablo. ¿Verdad? Pues, ¿cómo vas a estar con el PRI de Peña Nieto? Por favor, ese PRI que entrega el petróleo, la electricidad, que se asocia con los Estados Unidos, que maneja todo con ellos, que pierde la soberanía nacional, ese no es. Entonces, ese es el PRI, eso sí está bien. ¿Qué sorpresa hay de que estemos en contra?